Bien, en este ejercicio de homotecia se nos plantea dos circunferencias que van a ser homotéticas entre sí y lo que nos pide es que busquemos el centro de homotecia siendo la homotecia directa y siendo la homotecia inversa. Nos acordamos que hay dos tipos de homotecia. La homotecia directa se daba cuando un punto isomotético quedaban al mismo lado respecto del centro de la homotecia. O H en este caso es mi centro de la homotecia y el punto, en este caso O isomotético o' quedan al mismo lado del centro de homotecia. En el caso de la inversa ocurría que el centro de homotecia quedaba entre medias de, bueno, no entre medias, pero sí quedaba entre los dos puntos, entre el punto O y su homotético O', ¿vale? Entonces, sabiendo esto, lo que nos están pidiendo es que tracemos los centros de homotecia siendo directa y siendo inversa. Para trazar este ejercicio, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que acordarnos también es de una propiedad muy importante de la homotecia, que es el paralelismo. ¿Qué nos decía el paralelismo? Pues que si una recta y su homotética iban a ser paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, por ejemplo, de una de las circunferencias trazo un diámetro, de la circunferencia grande concentro en O' y yo trazo uno de los diámetros, ese diámetro corta con la circunferencia en esos puntos, en el punto A y en el punto B. Pues yo sé que si la circunferencia grande y la circunferencia pequeña son homotéticas, sus diámetros también lo serán. Y como sé que una recta y su homotética son paralelas, pues yo sé que el diámetro AB tiene que ser paralelo con el diámetro A'. Perdón, esto es el diámetro A', B', ¿vale? Puesto el centro es O', o 0'. Pues yo sé que el diámetro homotético del diámetro A'B', es decir, el diámetro AB será paralelo. Vale, ya tengo dos rectas homotéticas. Como en este caso este punto hacia la izquierda es el punto A, en este otro caso este punto hacia la izquierda será el punto A. Y en este caso lo mismo, hacia la derecha. El extremo del diámetro hacia la derecha es el punto B', pues el extremo del diámetro hacia la derecha será el punto E. Bien, otra propiedad que yo conozco de la homotecia es que dos puntos homotéticos se encuentran alineados con el centro. Por lo tanto, si yo junto A y A', en algún punto de esa recta encontraré el centro. Y si yo alineo B' y B, pasará exactamente lo mismo. Por lo tanto, perdonad, me he dejado de grabar el móvil. Como decía, si yo uno o alineo un punto isomotético, sé que esa recta de alineación, bueno, pues se alinea con el centro, ¿no? Y si yo uno otro punto B', por ejemplo, isomotético, pues también el centro de alineación, el centro de homología, se encontrará en esa recta. Donde se corten las dos rectas, obtengo el primer centro de homología. Voy a llamarle OH de, puesto es el caso de la homología directa. Si yo trazase una recta desde dicho centro, vemos cómo también pasa por O y por O'. Bien, ahora lo que tenemos que trazar es, o tenemos que buscar, es el centro de la homología inversa. Para ello, vamos a guiarnos de un pequeño esquema que he trazado. En este caso, lo que estamos viendo son
es una circunferencia y su homotética respecto de una homotecia directa. Como vemos, si yo trazo la diagonal, de una de las circunferencias, el extremo A va a quedar al mismo lado del centro de dicha circunferencia que su homotético A' respecto del centro de la circunferencia homotética. En el caso de la inversión de la homotecia indirecta o inversa, lo que vemos es lo contrario. Vemos cómo A respecto del centro de homotecia y respecto de A', cada uno de los puntos queda a un lado del centro de homotecia. Pasa lo mismo con los extremos. El extremo del diámetro de esta circunferencia, el extremo A, queda por debajo de la circunferencia, pero su homotético en la circunferencia homotética de esta circunferencia primera, donde se encuentra A, queda por encima, A queda por debajo y en el caso de su homotético queda por encima. ¿Vale? Viendo eso, yo me fijo como el diámetro A', B' se va a corresponder en una homotecia con el diámetro AB, ¿no? El diámetro de esta circunferencia se corresponde con el diámetro de esta otra. Pero siendo la homotecia indirecta o inversa, el diámetro que quede de esta circunferencia grande, el diámetro A' que queda a la izquierda, quedará en la otra circunferencia a la derecha. Es decir, B dejaría de existir y se convertiría en A'. Voy a poner A' y puesto es A' en caso de la homotecia indirecta. Yo ahora alineo A con A' y donde dicha recta de alineación corte con la recta de alineación de O', obtengo el centro de la homotecia inversa. Como veo, dicho centro queda entre los dos puntos A', no, esto es A, perdonadme, estoy un poco espeso. Esto es A, ¿no? Esto es A, puesto forma parte de la circunferencia pequeña. Pero bueno, el centro de la homotecia queda, como es una homotecia indirecta o inversa, queda entre los puntos homotéticos A' y A. Y en este caso también queda entre los puntos homotéticos O y O'. Por lo tanto, ya tenemos la solución. Este centro es en caso de que sea la homotecia inversa y este otro centro es en caso de que sea directa.